Mario. Démosle una... Estas son las preguntas, me quedo con ellos. Sí, si quieres abordar alguna. Amén. Okay. Amén. Gloria a Dios. Hoy sí. Ahí está. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, amados. Quisiéramos aprovechar el tiempo para continuar con estos temas que pues hemos estado disfrutando con algún grupo de hermanos durante el día y con ustedes durante la noche también desde ayer. Y pues quisiera platicar hoy o abundar más acerca de lo que comencé a platicarles ayer. Hoy quisiera hablar, y por eso he titulado las pestilencias de las tinieblas. Y con este tema pues me permite a mí introducirme a explicarles un tipo de guerra espiritual en un nivel que no es muy popular hablarlo. Es decir, no hay suficiente material que se pueda decir, pues ya conocemos mucho. Sin embargo, tenemos la base, que es la que estamos escudriñando y ampliándola en la Biblia, ¿verdad? Y Dios mismo es el que nos deja ver en su palabra de que hay una guerra espiritual en ese nivel. La base bíblica que quiero utilizar hoy se encuentra en el Salmo capítulo 91. Dice ese salmo en el versículo 5 en adelante. Es una promesa de Dios. Usted sabe que cuando Dios promete algo, lo hace por causa de que si no existe una promesa de por medio, se puede dar cualquier situación adversa, peligrosa, en contra de la vida del creyente. Entonces Dios promete, y cuando promete es porque hay un peligro, porque hay un mal, que solo en la promesa se puede uno librar de eso. Y dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, y por eso he puesto ese título hoy, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día que nos has concedido una vez más reunirnos con tu pueblo y poder compartirle, Señor, de esta palabra para edificación, bendición de cada uno de nosotros. Por favor, ayúdanos a exponerla, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que dice: ni la pestilencia que anda en tinieblas. Ayer yo leía una versión que dice ni la epidemia, pero lo que me llama la atención es que asocia pestilencia de tinieblas. O sea, eso nos deja ver a nosotros que está hablándonos de un asunto que tiene que ver con guerra espiritual. Las tinieblas nos hablan de ese reino que Satanás encabeza, por eso él es el príncipe de las tinieblas. A la misma vez, ese pasaje nos dice de que la mayor parte de la gente desconoce respecto a este mover de tinieblas. La palabra tinieblas no solamente significa ausencia de luz, sino que significa ignorancia. Satanás es el príncipe de las tinieblas porque él puede dominar donde hay ignorancia. Entonces, cuando nosotros leemos pasajes como este, el Señor nos está diciendo que hay un porcentaje muy alto de personas que desconocen de que hay un mover de guerra espiritual en el nivel de los virus. Pero yo empecé a explicar ayer con mucho cuidado para que no se vaya solamente a pensar de que todos los virus que existen son demonios.
sino que hay un demonio que opera como que es un virus. Esa es la idea, que hay un demonio que tiene la misma dinámica de un virus, ¿me entiende? Entonces, por eso es que la Biblia lo menciona. Y esto, hermano, honestamente le quiero decir, yo tengo ya años de incursionar en esta área, de enseñar, de escribir respecto al tema, y no había hablado nunca antes de ello hasta este año, el año de la libertad. Como que en la proclama de la libertad se me abrió el panorama para ver, hermano, bases bíblicas que Dios nos estaba revelando desde hace mucho tiempo, este nivel de guerra espiritual. Incluso yo soy de los que creo que a medida que el tiempo avanza y que nos estamos acercando a ese tiempo señalado, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se va a incrementar niveles de guerra espiritual que la mayor parte desconocen. De tal manera que yo pienso y creo y enseño, lo mencioné ayer, que hay potestades que nunca antes han pisado esta tierra, ¿me entiende? Y que en el tiempo final van a hacer sus primeras incursiones. Solo por darle una base bíblica, usted lee en Apocalipsis capítulo 9 de langostas que están saliendo después que se ha abierto, hermano, el pozo del abismo. Dice que salen esas langostas, y cuando usted lee el capítulo 9, usted se dará cuenta de las características que tiene, que son, hermano, como entidades híbridas por la descripción que tiene, que como que son tienen partes o una parte de diferente género de espíritus, y esos nunca se han visto. La langosta se ha visto, ¿me entiende?, en sus diferentes facetas, como es la gazán, la arbe, la yelec, ¿me entiende?, etcétera. 4 tipos o niveles de langosta que son huestes también espirituales según el libro de Joel. Pero este tipo de langostas nunca se ha visto, que tienen hasta cabello como de mujer. Entonces, ¿qué tipo de espíritus son esos? Apolión, aunque está en concepto escondido en la Biblia y aparece según su definición tanto del griego como del hebreo, destructor o destrucción, lo vemos operar en los días de Israel, cuando Dios está sacando a Israel de los 430 años de esclavitud. Figura del arrebatamiento de la iglesia, figura de la libertad completa que va a tener el pueblo de Dios. Aparece el destructor, y Apolión aparece en los últimos días también operando ya en la tierra, en los días cercanos a ese arrebatamiento de la iglesia también del Señor Jesucristo. Entonces hay potestades que apenas se están conociendo en el ambiente o en la esfera de esta guerra. Entonces ahora este tema, cuando el Señor comenzó a hablarme y a dármelo, me llamó mucho la atención por los términos que están descritos en este pasaje. Pestilencia que anda en tiniebla. Esto no es una pestilencia literal, porque, hermano, la pestilencia no necesariamente en las tinieblas salen. Las epidemias no necesariamente en la noche salen. Entonces Dios, cuando menciona pestilencias de las tinieblas, no está hablando a un horario de la noche, sino que está hablando de una entidad, de un espíritu que opera, de un demonio que opera como un virus y que pertenece al reino de las tinieblas. Está muy explicado, hermano, este pasaje. Entonces, todo esto dice más adelante, ni la destrucción, quiere decir que lleva esa operación de destruir, que produce estragos. Y cuando hablamos de estragos, ¿sabe usted de que en cuestiones de linaje, en cuestiones de ancestros, hay estragos ancestrales? En terminología puedo yo prestarme basándome en este pasaje para explicarle a usted de que este pasaje es exclusivamente algo que nos habla de un nivel de guerra espiritual. Hay estragos familiares que son producto de la iniquidad ancestral. Entonces aquí está hablando de una pestilencia que pertenece al reino de las tinieblas,
que produce destrucción como que fuese un Apolión y que hace estragos que tiene que ver con cuestiones de carácter genéticos o generacionales en medio del día. Ya está hablando del tiempo presente en el que estamos viviendo. Entonces estoy interpretando este pasaje. Ahora, le decía entonces ayer, después de haber explicado de que quiénes son las jerarquías militares que Pablo menciona en Efesios capítulo 6 y cuál es la dinámica de ellos, cuáles son las funciones, y le expliqué también acerca de los campos más vulnerables que están en el ser humano y que son los que más frecuentes son atacados por estas jerarquías espirituales. Entonces comencé a explicar acerca de los 6 campos más vulnerables. Por ejemplo, le hablé de los ojos. Todavía no he explicado de los ojos, cómo opera esa dinámica, del oído, de la lengua, de la mente. Le hablé de la glándula pineal, que tengo que explicarla también, pero le hablé que el primero y más importante, y que es un blanco muy deseado por el reino de las tinieblas, es lo que la Biblia menciona como el corazón. Y cuando la Escritura dice que nosotros tenemos que sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de él, dice la Escritura, mana la vida, no está hablando, dije ayer, del órgano físico que está en medio de nuestro pecho, sino que está hablando de un órgano que tiene una función espiritual y que trabaja semejante al corazón. Porque así como el corazón nuestro también físico es vulnerable en el ámbito de la parte espiritual, y usted sabe que la parte espiritual está en nuestra alma, no en el espíritu, porque en el espíritu está la parte celestial. Nosotros somos tripartitos, el espíritu es celestial, el cuerpo es terrenal, pero el alma puede ser carnal o puede ser espiritual. Entonces quiere decir que cuando yo hablo de ese corazón que el Señor dice que debemos de guardar sobre toda cosa que hemos valorado en la vida, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si mi corazón es bueno, tengo una vida buena. Si mi corazón es malo, mi vida es mala, espiritualmente hablando. Entonces, ¿por qué? Porque esta es una parte que va a operar siempre como una fuente para nosotros. De tal manera que le explicaba también a usted de que la misma Escritura nos deja ver que existen, hermano amado, males que salen desde adentro del corazón. Y esos males están numerados y ocupan el número 13, y el número 13 nos habla siempre de rebelión. El número 13 nos habla de jactancia, nos habla de algo que cree que es mayor. En este caso, hablando numéricamente, al número 12. El número 12 es número de Dios, número de gobierno. ¿Me entiendes? Un número espiritual que habla de gobierno. Pero el 13 es rebelión, que traspasa al 12. ¿Me entiende? Traspasa al 12, lo sobrepasa en rebelión. Es decir, no respeta la autoridad de Dios y se sobrepone, según Satanás, sobre ese gobierno de Dios. Y por eso utiliza el número 13. Entonces dice la Biblia de que el corazón puede ser contaminado con 13 cosas. Y ahí están citadas, ¿verdad? Hemos mencionado, por ejemplo, malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. 13 cosas. Dice que lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, como el corazón es una fuente que emana la vida, Satanás conoce esa función. Entonces lo que él hace
para que contamine de adentro al hombre, pues es obvio que lo va a tener que sembrar él. O sea, de que una persona puede estar viviendo sin darse cuenta de que fue atacado y le sembraron en su corazón este tipo de males, y aunque no las haya practicado, pero son, hermano, materia prima para que cometa en cualquier momento, según el nivel de maldad que prevalezca en el ambiente, la atmósfera que lo rodea y todas las influencias de las cuales puede ser víctima, de tal manera que le lleguen a activar aquellos males y hacerlo de lo que trae por dentro, lo lleve a la realidad. En otras palabras, hay gente que puede traer un adulterio por dentro en su corazón y no lo ha practicado físicamente, pero comienza esa influencia en él. La Biblia dice que el mismo Señor Jesús dijo que si un hombre miraba a una mujer y la deseaba en su corazón, el tal ya había cometido adulterio. No había llegado al hecho, pero solo la idea de desear a algo que no le pertenece, que no le corresponde, entonces ese es un adulterio. Pero ¿cómo puede alguien desear si los deseos vienen de adentro? Entonces quiere decir que Satanás conoce esa operación, y por eso Dios dice de que Él nos puede librar de las epidemias, de las pestilencias de las tinieblas, que son un tipo de demonio que opera como que fuera un virus. Entonces, un virus realmente, hermano, lo que hace es incubar en donde quiere establecer la información que trae. Entonces, hoy quiero platicar acerca de personajes que fueron atacados en su corazón y hacia dónde fue su vida y qué tipo de guerra espiritual y cómo nosotros podemos vencer esa guerra espiritual. Porque el hecho de enseñar estos temas es para que usted aprenda, hermano, a pelear batallas, a ayudar a otros, a entender realmente cómo es la ley de la guerra, cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo, y cómo nosotros poder vencer, porque formamos parte de un ejército que se nos ha prometido el ser más que vencedores si sabemos utilizar adecuadamente los principios y las armas que Dios nos ha entregado para que tengamos esa victoria. Por ejemplo, para mí es un reto explicar la armadura de Dios. La Biblia dice: vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis soportar. ¿Sí? Ahora, el día malo, para que puedas descubrir los esquemas del diablo. Entonces yo entendí de que la armadura de Dios no opera automática. Es decir, ya me puse la armadura de Dios y ya voy a vencer al diablo. Sino que la armadura de Dios, según el apóstol Pablo, se pone cuando uno ya descubre los esquemas de Satanás. Eso es lo que dice Efesios. Revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas resistir, dice, los esquemas, las artimañas del diablo. Entonces yo, cuando descubro cuál es el esquema que Satanás tiene en contra de mí, me pongo la armadura de Dios y persisto contra ese esquema, porque el persistir es un principio en guerra espiritual que está escrito en la Biblia: resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces quiere decir que Satanás, cuando se le descubre un esquema, pierde efectividad, porque el cristiano que descubre el esquema le va a resistir usando la armadura de Dios, porque él no pierde su tiempo contra alguien que resiste al diablo. Porque la resistencia es un poder que nadie lo puede sustituir, hermanos. Ni las capacidades, ni las habilidades, ni los talentos, ni los dones sustituyen al que es persistente. Es un poder, es un principio. Entonces yo lo hago en el orden que ya descubrí el esquema que Satanás ha preparado en contra de mi vida. De tal manera que al descubrirlo, perdió valor para él. Y yo, al descubrirlo, no caigo en la trampa que él pone en cada esquema, porque un esquema es un modus operandi en el reino de las tinieblas.
Un modus operandi es que conoce tu forma de operación, conoce lo que comes, por dónde vas, lo que piensas, porque Él te ha estado observando. Conoce las debilidades genéticas, conoce la motivación de nuestra concepción, conoce los elementos que acompañaron nuestro nacimiento, conoce, hermano, el tipo de crianza que tuvimos, conoce qué patrón de costumbres tenemos establecidos en nuestra vida. Sabe que hay costumbres buenas, pero sabe que hay costumbres malas también, y todo eso le sirve a Él. En la genética descubre cuáles son mis tendencias, mis inclinaciones, mis debilidades. ¿Me entiende? En mi concepción sabe cuál fue la motivación que hubo detrás de la concepción que mis padres realizaron. ¿Qué los motivó? Hubo alcohol, hubo droga, hubo pornografía, hubo lascivia, hubo pecado, hubo adulterio, etcétera. Todo eso lo examina. Entonces levanta el esquema. Pero entonces, después de eso, hermano, yo me he visto con la armadura de Dios, entonces lo resisto. Pero ahora esta guerra espiritual del tiempo final es un ataque a nuestro corazón espiritual y debemos de aprender a cuidarlo. Entonces, le mencioné, esta es una forma de hacer un resumen, porque quiero dejar muy claro por algunas preguntas que he leído respecto a si todos los virus son demonios. Yo lo que puedo explicar es que todos los virus que existen atacan al ser humano por causa de la rebelión que hay en la naturaleza humana. Es decir, como los virus pertenecen al reino animal, los virus, mientras el hombre estaba en perfecta comunión con Dios y no se había rebelado ni desobedecido a Dios, ese reino animal, incluyendo los virus, estaban supuestos a estar bajo la autoridad del hombre. Pero como el hombre pierde esa comunión con Dios, entonces ahora todo aquello que se le había dado a él a que lo dominara, se opone, lo resiste y lo ataca al mismo hombre. Imagínese usted que al hablar de Adán como prototipo de la raza humana, como una cabeza federal, hermano, ese hombre que lo pusieron a administrar aquí la tierra, me llama la atención que aún el cielo estaba atento de lo que Adán hacía, de tal manera que respaldaban lo que Adán estaba haciendo de parte de Dios. Pero cuando Adán se rebela en contra de Dios, aún los mismos ángeles dejaron de sujetársele, y aún los mismos seres arcangélicos vinieron a limitar al hombre, que Dios tuvo que poner querubines cuidando la entrada y una espada encendida que giraba de un lado a otro, que es otro ser militar, para que el hombre no se atreviera a traspasar el límite que ahora le habían puesto. Entonces ni el cielo se le iba a sujetar a Adán por la rebelión, ni siquiera ahora un virus que pertenece al reino animal. Entonces Satanás se vale de todos esos elementos que ya el hombre perdió el control sobre ello, y entonces realiza este tipo de guerra espiritual. Ahora mire, lo interesante de todo esto es que la guerra espiritual en el nivel de los virus del tiempo final es una copia de lo que Dios hizo en un tiempo de la historia humana. O sea, Dios fue, bíblicamente hablando, el primero que peleó guerras espirituales en el nivel de los virus. Y yo le puedo presentar las bases bíblicas. Por ejemplo, usted recordará, en Éxodo capítulo 7 y en Éxodo capítulo 8, nosotros podemos ver cómo o de qué forma Dios presentó una guerra contra el faraón. Y yo encuentro lo que se conoce teológicamente las plagas que fueron enviadas. Recuerde usted que la palabra, usted la lee en la Biblia, especialmente en el hebreo, plaga, pestilencia, epidemia o peste, según las versiones, tienen la misma raíz. Y la palabra es
de ver, así como lo oye, que viene de la palabra dabar. Entonces la palabra dabar tiene su significado, que es comandar, ordenar, informar. Es decir, es un decreto, es una palabra que lleva una información, que da a conocer algo. Eso quiere decir plaga, eso quiere decir pestilencia, eso quiere decir epidemia. Entonces Dios empieza una guerra con plagas contra el faraón. La primera fue convertir las aguas del Nilo en sangre, porque el Nilo era adorado por los egipcios. El Nilo se supone en el paganismo egipcio que tenía un dios que se llamaba Api, que era el espíritu del Nilo, Api. Si seguimos adelante está, hermano, la plaga de ranas. Plaga de ranas. Y esa plaga de ranas Dios la envía porque ellos tenían un dios que se llamaba Eket, y que su imagen era, hermano, una rana, una mujer con cabeza de rana. Luego vemos en la plaga 3, les envía piojos, plagas, que tiene que ver con epidemia, que tiene que ver con peste, moscas. Se llamaba Keper, el dios de los egipcios, al que Dios estaba avergonzando enviándole mosca en esa época. Más adelante toma otro nombre, y así podemos mencionar. Entonces Dios utiliza una guerra espiritual de plagas, de pestes, de epidemias, de pestilencia. Entonces fue Dios el que comenzó la guerra espiritual en el nivel de los virus. Esto es impresionante, hermanos. Ahora viene Satanás, que el Señor lo reprenda, como todo lo copia. Y por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Entonces él toma como copia lo que desconocen los hijos de Dios, y entonces lo aplica para su propia voluntad, para su propio interés, aprovechándose de la falta de conocimiento. Entonces ahora viene el Señor y nos habla a nosotros que Él nos quiere librar de toda pestilencia de las tinieblas. Entonces nos está hablando de un demonio que opera parte del reino de las tinieblas como que fuera un virus. Ahora, esto es importante porque hay muchos pasajes que nos dejan ver esto. Siguiendo con ese salmo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o del Todopoderoso, perdón, del Altísimo. Morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová: refugio mío, castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Aquí estamos otra vez con lo que explicamos ayer. Ahora, como esa palabra tiene ya bastante, pues, idea en su corazón y en la mía por lo que he estado hablando, debo de saber lo siguiente: un virus lo que hace es posesionar. Oiga el término que le estoy dando. El virus, hablando ya de un virus que pertenece a lo biológico, un virus lo que hace es posesiona una célula. Cuando un virus que esté en el ambiente, que no demonio, sino un virus, ataca al ser humano, lo que hace es posesiona la célula. Oigan el nombre que le estoy dando. La medicina dice que un virus hace eso, posesiona la célula.